Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 15 de noviembre del 2023 y estos son nuestros titulares. El cardenal Müller ha afirmado que el Papa, con algunas de sus decisiones, podría estar incurriendo en una herejía material, aunque no haya cometido aún herejía formal. Tras la información de dos revistas de que el Papa estaría pensando modificar las normas del cónclave, el Vaticano ha negado tajantemente estas noticias. El Vaticano permitirá que sean bautizados transexuales y que estos y personas homosexuales convivientes puedan ser padrinos de bautizados. El cardenal Sarah ha afirmado que la crisis que vive la Iglesia ha entrado en una nueva fase, más peligrosa, la crisis del magisterio. Monseñor Strickland ha sido removido del cargo de obispo de Tyler en Estados Unidos por las críticas hechas al Papa en las redes sociales. En unas declaraciones a la revista Life News, el cardenal Müller dijo que el Papa podría estar cometiendo herejías materiales, aunque aún no sean herejías formales. En una entrevista con Life News, el cardenal Müller afirmó que aunque el Papa Francisco ya ha pronunciado muchas herejías materiales, no ha perdido su oficio papal porque no haya enseñado una herejía formal. Posteriormente, esta entrevista desapareció de la revista, y cuando volvió a aparecer, había un cambio en la misma. Ahora se afirmaba que algunas de las declaraciones del Papa Francisco están formuladas de tal manera que podrían entenderse razonablemente como herejía material, independientemente de su significado subjetivo poco claro. El exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe explicó que existe una distinción crucial entre la herejía material y la herejía formal. Müller reiteró que un papa que enseña herejía formal podría perder su cargo, pero agregó que tal caso aún no ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Se refirió al ejemplo del Papa Honorio I, del año 625 al 638, que fue condenado retrospectivamente como hereje en el Tercer Concilio de Constantinopla. Müller explicó que Honorio había enseñado afirmaciones materialmente falsas, pero no herejías en sentido estricto. La herejía, en el sentido propio, incluye la voluntad de contradecir la verdad. Incluso los padres de la Iglesia cometieron errores teológicos, dijo. Müller argumentó que a través de la promoción implícita y la tolerancia de Francisco de las bendiciones para las personas del mismo sexo y la Sagrada Comunión para los divorciados y vueltos a casar civilmente, el Papa está promoviendo una herejía de la praxis. En el sínodo, donde muchos esperan o temen que se introduzcan bendiciones homosexuales, escriban una carta pública a estas organizaciones LGBT en esta ocasión, recíbanlas, tómense una foto con ellas. Es un mensaje muy claro, dijo. Es una herejía de la práctica. ¿Por qué no recibió en esta ocasión a un padre, una madre y sus 5 hijos? No hay foto de esto. Müller enfatizó que los cambios modernos deseados en la Iglesia siempre se introducen por medios pastorales en lugar de a través de la enseñanza de una herejía formal. Según dos revistas norteamericanas, el Papa cambiará las normas del cónclave, nombrando laicos con derecho a voto. El Vaticano ha desmentido esta información. A última hora de la noche del sábado, The Pillar y poco después The Rehman informaron de que el Papa Francisco ha encargado al cardenal Ghirlanda que elabore un borrador de reformas para el proceso del cónclave papal. Citando fuentes cercanas a la Secretaría de Estado del Vaticano, en su informe, The Pillar escribió que los cambios rumoreados serían de 2 tipos y afectarían a las congregaciones generales que preceden a la votación real, llevada a cabo por los cardenales en la Capilla Sixtina.
Las congregaciones generales están abiertas a todos los cardenales sin límite de edad. Aunque en cierto sentido no forman parte del procedimiento oficial de elección del cónclave, las congregaciones generales son un momento especialmente clave para que el colegio cardenalicio intercambie ideas y argumentos, así como para ultimar los procedimientos del cónclave. El primer cambio incluiría la exclusión de todos los cardenales mayores de 80 años de las congregaciones generales. Esto significaría que solo los cardenales elegibles para elegir el nuevo papa, los menores de 80 años, podrían estar presentes en las congregaciones. El otro cambio previsto modificaría el formato de la congregación general, limitando la oportunidad de discursos a todo el colegio cardenalicio, que sería sustituido por sesiones de estilo similar al sínodo de la sinodalidad, en las que los participantes se sientan en mesas redondas de unos 10 participantes para mantener conversaciones espirituales seguidas de informes a toda la asamblea resumiendo esas discusiones de mesa. Además, The Remnant añade que el colegio cardinalicio ya no será el único elector del nuevo papa. En el cónclave participarían con derecho a voto al menos un 25% de laicos, sacerdotes y religiosas nombrados por el papa. Tras la publicación de esta noticia, la oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado negándola rotundamente, y a su vez el cardenal Ghirlanda calificó de absolutamente falsas las informaciones de que el Papa piensa reformar la forma de elegir al futuro pontífice y de que le hubiera encargado a él esa reforma. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha dado permiso para que los transexuales puedan ser bautizados y para que parejas homosexuales puedan ejercer como padrinos. El cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha respondido a una carta de Monseñor Negri, obispo de Santo Amaro, en Brasil, que contenía algunas preguntas sobre la posible participación en los sacramentos del bautismo y del matrimonio por parte de personas transexuales y parejas gay. Un transexual que también ha sido sometido a un tratamiento hormonal y a una cirugía de reasignación de sexo puede recibir el bautismo en las mismas condiciones que el resto de creyentes, si no se dan las situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o desorientación en los fieles, dice Fernández. Al mismo tiempo, añadió, es necesario considerar lo siguiente, especialmente cuando existen dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona, o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia. En el caso del bautismo, la Iglesia enseña que cuando se recibe el sacramento sin arrepentimiento por pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante, aunque recibe el carácter sacramental. En determinadas condiciones, un transexual adulto que además haya pasado por un tratamiento hormonal y una cirugía de reasignación de sexo puede ser admitido para el papel de padrino o madrina. Sin embargo, como esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permita si existe riesgo de escándalo, legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Sobre si los homosexuales convivientes pueden ser padrinos, el cardenal Fernández responde: de conformidad con el derecho canónico, puede ser padrino o madrina quien posee aptitud para ello y lleva una vida conforme a la fe y al papel que asume. Diferente es el caso en el que la convivencia de dos personas homoemocionales consiste no en una simple convivencia, sino en una relación estable y declarada more uxuorio con relaciones sexuales, bien conocida por la comunidad. En cualquier caso, la debida prudencia pastoral exige considerar sabiamente cada situación para salvaguardar el sacramento del bautismo y sobre todo su recepción, que es un bien precioso que hay que proteger por ser necesario para la salvación, concluye la respuesta. Esta decisión del Vaticano contradice otra también de Doctrina de la Fe del año 2015, firmada también por el Papa Francisco, en la que se decía que un transexual no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino, no pudiendo, por tanto, ser admitido al cargo ni de madrina ni de padrino. Por su parte, el cardenal Müller declaró, nada más conocerse esa noticia, que el documento del cardenal Fernández
abre la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la Iglesia de Dios. Müller, refiriéndose al bautismo de los transexuales, cita a Santo Tomás de Aquino, para el cual no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen al bautismo con la intención de seguir pecando y resistiendo así a la santa voluntad de Dios. Para el cardenal Sarab, la crisis que vive la Iglesia ha entrado en una nueva fase, más peligrosa aún, la crisis del magisterio. El cardenal Sara ha intervenido en la presentación del nuevo libro de Monseñor Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica. El prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos advirtió que hoy reina una verdadera cacofonía en las enseñanzas de los pastores, lo que provoca confusión y apostasía. El cardenal Sarah aseguró que la crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase, la crisis del magisterio. Obispos y sacerdotes parecen contradecirse e imponen sus opiniones personales como si fueran una certeza. El resultado, dijo el cardenal guineano, es confusión, ambigüedad y apostasía. Una gran desorientación, un profundo desconcierto y unas incertidumbres devastadoras se han inoculado en el alma de muchos creyentes cristianos. El cardenal Sara dijo que, sin embargo, cuando hablamos de crisis en la Iglesia, es importante señalar que la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, sigue siendo una santa, católica y apostólica. La Iglesia, como continuación y extensión de Cristo en el mundo, no está en crisis. Somos nosotros, sus hijos pecadores, los que estamos en crisis, afirmó. El obispo de Tyler, en Texas, Monseñor Strickland, ha sido removido de su cargo por el Papa, debido, sobre todo, a las críticas hechas al Papa en las redes sociales. Antes de removerle de su cargo, el Papa Francisco le había pedido formalmente al obispo Strickland que renunciara, en una solicitud que llegó a través del nuncio papal. Strickland rechazó esta solicitud, tras lo cual se ha producido la destitución. Strickland y su diócesis han sido objeto de investigación desde junio de 2023, cuando el Papa encargó a 2 obispos que llevaran a cabo una visita apostólica. Los encargados fueron 2 obispos retirados, el obispo Dennis Sullivan de Camden, Nueva Jersey, y el obispo Gerald Kikanas de Tucson, Arizona. Kikanas había defendido en 2012 la financiación de grupos pro aborto por parte de Catholic Relief Services y había sido apoyado por grupos homosexuales para presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El cardenal DiNardo, arzobispo de Houston, en cuya demarcación está la diócesis de Tyler, dijo que la conclusión de la visita canónica era que la continuidad en el cargo del obispo Strickland no era factible. Unas horas antes del anuncio de su destitución, Strickland publicaba esta nota: «Alegraos siempre, no importa lo que traiga el día. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ayer, hoy y siempre. Que los santos y la Santísima Virgen María siempre nos inspiren a regresar a Cristo, sin importar cómo nos adentremos en la oscuridad. Jesús es luz de la luz». Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las distintas declaraciones de cardenales sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. La semana comenzó con una entrevista, unas declaraciones hechas en una entrevista por parte del cardenal Miller a una revista norteamericana. Unas declaraciones tremendas que no han sido desmentidas y que por lo tanto hay que suponer que efectivamente las hizo y que son muy duras. Como es un tema muy delicado, prefiero leer para no confundirme y decir una palabra por otra. Cardenal Miller afirma en esta entrevista que el Papa ya ha pronunciado muchas herejías materiales, pero reconoce que no ha cometido una herejía formal que le hubiera hecho perder inmediatamente el cargo. Y concretó en esa entrevista a qué se refería. A través de la promoción implícita
y la tolerancia de las bendiciones para las personas del mismo sexo y la Sagrada Comunión para los divorciados vueltos a casar civilmente, se supone que sin haber conseguido la nulidad matrimonial, el Papa está promoviendo una herejía de la praxis. Los cambios, sigue diciendo Miller, siempre se introducen por medios pastorales, en lugar de a través de la enseñanza de una herejía formal. Yo nunca había escuchado esto, decir que aunque no ha cometido una herejía formal, ha pronunciado muchas herejías materiales y las ha alentado. Es un descender al campo y una lucha cuerpo a cuerpo. Después, la semana continuó con una bomba. Dos revistas norteamericanas publicaron que estaba abierto el proceso para modificar las reglas de elección del próximo Papa. Este Papa aprobaría la modificación de las reglas del cónclave que afectarían naturalmente al siguiente. Según estas revistas, el pontífice habría encargado al cardenal Ghirlanda, jesuita y experto en derecho canónico, esa reforma que habría consistido en la exclusión de todos los cardenales mayores de 80 años, no solo de las votaciones, lo cual ocurre ya en la actualidad, sino incluso de las reuniones previas a que comience el cónclave propiamente dicho. Los cardenales mayores de 80 años no solamente no tendrían voto, sino que ni siquiera tendrían voz y no se les permitiría acudir a las reuniones, esas congregaciones generales, donde los cardenales hablan con libertad y opinan sobre qué características debe de poseer el siguiente Papa. Más aún, en esta reforma se prevé que el Papa reinante, habría nombrado con derecho a voz y voto, por tanto, tanto en las congregaciones generales como en la propia elección del pontífice, dentro del cónclave, habría nombrado a laicos, hombres y mujeres, laicos o sacerdotes o religiosos o religiosas. La alarma cundió inmediatamente, pues se trataba de un cambio sustancial para la elección del futuro pontífice, que habría permitido al Papa elegir a su sucesor, convirtiendo el papado en una monarquía que no tiene un descendiente genético, pero que lo tiene porque el Papa nombra de alguna manera, desde luego mucho más que en este momento, a quien le tiene que suceder. Y eso no solamente como ahora, porque el Papa, todo Papa, elige los cardenales que considera mejores para la Iglesia, según su opinión, y que desde luego muchos de ellos son de su propia línea teológica, y que de esa manera condiciona el siguiente cónclave, la siguiente elección. Pero eso ha ocurrido toda la vida, eso ha pasado siempre y ha habido aún así cambios. Por ejemplo, San Juan Pablo II eligió al cardenal Martini para la importantísima sede de Milán y eran, desde un punto de vista teológico, opuestos. Lo mismo hizo el Papa Benedicto con algunos cardenales alemanes. Bueno, esto ha ocurrido siempre. Ha habido cardenales de un sentido, cardenales de otro, y los papas han podido elegir a más de un sentido, de los que pensaban como él, que de otro sentido, pero siempre había de todo. Por eso ha sido posible los cambios. De esta manera, con la elección de laicos, esa forma de elegir al pontífice cambiaría absolutamente y ya los cardenales serían solo una parte, aunque mayoritaria, según esta reforma, de una parte del cónclave de los que van a elegir al Papa. Naturalmente, el escándalo fue tan grave que el Vaticano se apresuró a desmentir esta noticia y el propio cardenal Ghirlanda salió enseguida también a decir que era todo mentira. Ahí está el rumor, porque las dos revistas implicadas
dijeron que esto era cierto, al menos al nivel de un borrador, de una propuesta, de un material de trabajo. Después vino, por si acaso faltaba poco en la semana, todo en una semana, la aprobación por parte de Doctrina de la Fe, con la firma del Papa, de una norma que permite bautizar a los transexuales, incluso aunque no haya habido arrepentimiento ni propósito de cambiar un comportamiento inmoral. Además, tanto el transexual como una pareja homosexual activa, pueden ser padrinos de bautizos, dejando siempre ambas decisiones a la prudencia pastoral, aquello que decía antes el cardenal Miller, que se introduce las herejías a través de la pastoral. Lo sorprendente es que ese mismo dicasterio, Doctrina de la Fe, había dicho en el año 2015, siendo prefecto el cardenal Miller, pero también con la firma del Papa Francisco, que no era posible admitir a un transexual como padrino. La reacción del cardenal Miller ante este cambio con la nueva Doctrina de la Fe presidida por el cardenal Fernández no se hizo esperar e inmediatamente afirmó que esa nueva enseñanza abre la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la Iglesia de Dios. Y recordó Miller que Santo Tomás de Aquino enseñó que no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen al bautismo con la intención de seguir pecando. No, que no pueden ser bautizados los que son pecadores, todos, aunque sea solo el pecado original lo somos, sino los que van al bautismo con la intención de seguir pecando. Cita de Miller, de Santo Tomás, en contra de lo que ha aprobado Doctrina de la Fe. En este contexto ha habido también esta semana una intervención del cardenal Sará, señalando las contradicciones que hay entre lo que enseñan unos obispos y sacerdotes y lo que enseñan otros, lo cual, según él, genera confusión, ambigüedad y apostasía. Una gran desorientación, dice Sará, un profundo desconcierto y unas incertidumbres devastadoras en el alma de muchos creyentes. La crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase, la crisis del magisterio. Son palabras contundentes también del cardenal Sará. Tres asuntos complejos, tres asuntos de importancia y eso en una sola semana. Un cardenal que acusa al Papa de cometer herejías materiales y de alentar esas herejías en la práctica. Esto es tremendo. Un posible cambio revolucionario en las normas para elegir al próximo pontífice, que aunque haya sido desmentido tajantemente, sigue flotando en el ambiente. Una modificación de la enseñanza, incluso de la enseñanza más reciente, 2015, sobre la posibilidad de ser bautizados y ser padrinos a transexuales y homosexuales activos. El resultado, como ha dicho el cardenal Sará, es la confusión y la crisis del magisterio. Es posible, es una opinión, que lo de los transexuales y de los homosexuales activos sea una compensación por la decepción que se llevaron con el sínodo. Esperaban otra cosa, como manifestaron sus líderes, por ejemplo, el jesuita James Martin. En cambio, ahora han acogido esta norma de Doctrina de la Fe con gran entusiasmo y alegría. Es posible que eso haya sido una especie de premio de consolación, un guiño, pero aún así, como han dicho estos cardenales, la situación es bastante grave. Queda flotando en el aire, y para mí es lo más serio, la advertencia del cardenal Miller. Alentar y cometer herejías materiales no es motivo suficiente para destituir a un papa, pero al andar en el borde del abismo se corre el riesgo de dar un paso en falso y caer en él, con gravísimas consecuencias
para todos, empezando por el interesado, y con las consecuencias denunciadas por el cardenal Sará de la confusión. Una confusión que, dice el cardenal, que está llevando a la apostasía a muchos. Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.magnificat.tv. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.